Bendiciones, querido pueblo. Hoy nuevamente, bajo el son de su palabra, vamos a estar hablando acerca de Colosenses. Vamos a ver el primer capítulo y vamos a comprender la maravilla de lo que quiso expresar el apóstol Pablo al escribir esta carta. Es una carta escrita por Pablo desde Roma, estando prisionero. Allí en Gálatas 4, versículo 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y luego el versículo 18 de este mismo capítulo 4 dice: la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a hacer simplemente un pequeño, podríamos decir, una aclaratoria con respecto a la situación de cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, pero en realidad nos queremos focalizar en el mensaje de la carta. Y vemos que en el versículo 1 de este capítulo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Vemos que estaba acompañado de Timoteo Pablo. Aquí vemos que lo llama como hermano, porque en realidad Timoteo no era apóstol. Y esto es algo también para tenerlo en cuenta. Cada detalle de la carta me impactaba realmente, cuando lo llama hermano. A veces no nos gusta llamarnos hermanos, nos gustan otros títulos, ¿verdad? Es como que hermano queda como algo poco para algunos. Pero sin embargo, aquí era un fiel compañero Timoteo de Pablo. Y lo hermoso de todo es que también él sabía ocupar su lugar. Él no era apóstol y no se hacía llamar apóstol. No se hacía llamar pastor, ni maestro, ni profeta. Simplemente hermano. Y eso es lo lindo, hermanos, cuando nosotros podemos ubicarnos en la posición que Dios nos ha puesto acá en la tierra y no buscar glorias ajenas. Pero esto es nada más de paso. Es algo que realmente me llamó la atención. Y bueno, y también se piensa que quizás Timoteo era el escriba del apóstol Pablo. Se piensa, algunos escritores opinan esto, pero, queridos hermanos, cuando estaba leyendo el capítulo 4 de Colosenses y el versículo que acabamos de leer, el versículo 18, dice: la salutación de mi propia mano de Pablo. Entonces, no es para discurrir en este tema, sino simplemente para decir y pensar que, bueno, quizás si Timoteo fue el ayudante de Pablo y lo ayudó a escribir la carta, ¿por qué no podría haber sido, si su escriba, su ayudante? Y quizás esta salutación nada más la escribió de su propia mano Pablo, el saludo, podríamos decir. O no importa, puede haber escrito toda la carta también el apóstol Pablo. Eso lo dejamos, no tiene mucha importancia en esto. Luego el versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso es cuando Pablo se expresa a los santos y fieles hermanos, porque quizás era necesario que él expresara esa gratitud, ese amor, esa expresión real, verdadera, hacia quienes lo merecían. Pero también a la vez nos está marcando así la diferencia de hermanos que no siguieron las falsas enseñanzas. Cuando él dice fieles hermanos, porque quiere decir que estos hermanos eran fieles en las enseñanzas, porque había una preocupación en el apóstol Pablo. Y en esta carta la podemos nosotros visualizar cuando él está enfatizando esto. Cuando uno dice a los fieles hermanos, quiere decir que hay otros que no son fieles. Y es evidente que en esta iglesia había un problema doctrinal con algunos hermanos, porque están los fieles hermanos, los santos y los fieles, como él expresó. Pero también había un problema doctrinal por la cual escribió esta carta. No por cualquier cosa, no por costumbre o porque se sintiera solo en la prisión y quería escribir carta, Pablo, no. Cuando Pablo escribía una carta es porque algo le afligía. Y algunos le llamaron a este problema doctrinal como la herejía de los colosenses. Algunos escritores, estudiadores de la palabra, que analizaron bien a fondo y a profundidad y pudieron llamarlo como herejía de los colosenses, siempre recordando que no todos los colosenses, sino un grupo. ¿Y qué significa herejía? Recordemos un poquito. Una doctrina, práctica o enseñanza bíblica que lleva a una distorsión
del Evangelio de Jesucristo en este caso. Entonces, hermanos, este problema se debía al legalismo del judaísmo. También hablemos correctamente de cierto grupo de judíos legalistas que estaban unidos al gnosticismo de algunos hombres que entran en forma escondida, ya hablada en la epístola de Judas. Si ustedes quieren un poquito más saber de estos ciertos hombres, pueden ir a las epístolas de Judas, allí también están subidas las prédicas, y también en Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, el apóstol Juan también estaba afligido y explicando y exhortando con respecto al gnosticismo, y siempre este grupo que se había introducido en las iglesias en forma encubierta. Entonces podemos pensar, hermanos, que era una preocupación de los apóstoles. Eso estaba sucediendo en esos tiempos. Y no solamente el apóstol Pablo, sino también lo hemos visto con Judas y lo hemos visto con el apóstol San Juan. Ese tiempo religioso, queridos hermanos, del primer siglo es muy parecido al nuestro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaremos en un tiempo parecido al que están expresando estos siervos? En este caso ahora el apóstol Pablo. Eran tiempos de mezclas religiosas, que hoy en el presente podríamos llamar el actual ecumenismo, ¿verdad? Podríamos decir donde todas las iglesias se entreveran, todas las doctrinas se hacen una, todo está bien. Es lo que estaba pasando, entrevero o mezclas religiosas que hoy le llamamos nosotros ecumenismo. Y por esa razón, Pablo vio como solución quizás a ese problema dar a conocer algo muy importante, hermanos. Dar a conocer al verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque se debían desterrar las imitaciones. Qué triste es pensar que pudieran haber imitaciones, ¿verdad? Porque podrán haber imitaciones de personas, de cosas, de situaciones, pero nunca de lo que no debe ser imitado. Y es Jesucristo de Nazaret. Entonces, queridos hermanos, la preocupación del apóstol Pablo era, en realidad, dar a conocer al verdadero Jesús para desterrar todo tipo de imitaciones, de cosas que pudieran ser semejantes o parecidas a los que los discípulos estaban predicando, pero no eran lo mismo. Luego vamos al versículo 7 y allí vemos otra persona, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Seguimos analizando un poquito más y vemos otra persona, otro hermano, que se llama Epafras. Era el responsable, Epafras, de llevar el evangelio a los colosenses, porque él era un líder de la iglesia en Colosas. Y seguramente, le había contado a Pablo todos los tipos de enseñanzas erróneas que se estaban introduciendo en la iglesia. Y también la conducta de los que promovían el error. Seguramente, porque Epafras estaba allí en la iglesia de Colosas y también se comunicaba con el apóstol Pablo, y de ahí puede haber venido la preocupación realmente del apóstol Pablo al escuchar lo que Epafras le contaba. Qué hermoso que Epafras es descrito como un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Qué significa ministro? Significa uno que sirve. Uno que sirve. Y eso es lo que hacía Epafras. Estaba sirviendo. Epafras y otros, en el versículo 6, si podemos retroceder, dice que ha llegado hasta vosotros el evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces vemos que Epafras y otros también llevaban frutos cuando Pablo estaba prisionero en Roma. Entonces me puse a pensar en esto, hermanos, porque Pablo realmente se alegraba con esto, se alegraba. Estando en prisiones es difícil alegrarse, pero sin embargo, él se alegraba porque es como que Epafras eran las manos y los pies de Pablo. O sea, el evangelio no se había paralizado por las cadenas que tenía Pablo. Sin embargo, aquí está Epafras llevando el evangelio y siguiendo el trabajo que había comenzado Pablo y que en ese momento él estaba en prisiones, pero Epafras seguía movilizándose. Era un fiel ministro, era un fiel servidor. Qué hermosos, hermanos, cuando vemos que en las iglesias suceden a veces situaciones, los pastores se enferman, y más en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos donde hay muchos virus, muchas enfermedades, y muchos pastores y siervos del Señor han estado postrados, pero sin embargo la iglesia ha seguido funcionando, porque han habido ministros, han habido fieles siervos que han decidido
que el evangelio no puede paralizarse, que el evangelio tiene que seguir a costa de cualquier cosa. Entonces, eso es lo que lo alegraba a Pablo, que realmente Epafras estaba bien focalizado en lo que era el servicio, lo que era servirlo al Señor, el ministerio que él tenía que hacer de llevar el evangelio. Es una carta, la carta a los Colosenses, es una carta llena de amor cristiano. Ya vamos a ver por qué decimos que está llena de amor cristiano, pero también es una carta que está llena de preocupación, de amor. ¿Por qué es una carta llena de amor? Porque el que ama a Jesús va a vivir realmente el cristianismo verdadero y no una imitación. Como es lo que muchos estaban predicando, imitaciones parecidos, pero no lo que realmente debía ser predicado. Entonces, cuando allí Pablo está expresando todo lo que vamos a ir analizando, vemos que es una carta llena de amor, porque hablar de Jesucristo es porque realmente nosotros lo amamos. El que va de la cruz de Cristo, el que va de la sangre de Cristo, el que va de la presencia del Cordero Santo, es una persona que no lo ama a Jesucristo. Pero aquí vemos focalizado, Pablo bien focalizado en querer realmente dar y expresar lo que era la imagen de Jesucristo. Qué hermoso, hermano. En el versículo 3, allí dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Pablo no los conocía personalmente a los colosenses, porque no los conocía, nunca había ido a Colosas, sin embargo los amaba. Qué hermoso, hermano, es amar a los hermanos a la distancia. A veces oramos por hermanos que ni conocemos. ¿Cuántas veces, hermano, he llorado, he derramado lágrimas por los perseguidos por la causa de Cristo? Que a veces cuando uno se pone a pensar todo lo que ellos están padeciendo y nosotros acá están bien, tan cómodos, hacemos lo que queremos, de la forma que queremos, estamos en comodidad realmente. Pero nuestros hermanos, nuestros verdaderos hermanos, porque esa es la verdadera familia, esa es la verdadera familia espiritual, la que va a ir al cielo con nosotros. Ellos están sufriendo hambre, están sufriendo muchos desnudez, frío, están sufriendo cárceles, tortura y la muerte misma. Entonces, a veces uno derrama lágrimas por esos hermanos, ¿verdad? Cuando uno empieza a orar y a pensar en ellos. Eso es lo que le pasaba a Pablo, no los conocía, pero los amaba. Y siempre oraba, a pesar de no conocerlos, siempre. Dice que él siempre, no de vez en cuando se acordaba, sino que oraba por ellos siempre. O sea que los llevaba en su corazón. Qué hermoso, hermano, es cuando hay hermanos que nos dicen: sierva, por usted oro, la tengo en mis oraciones. Qué reconfortable es eso, hermano. Escuchar de vez en cuando que alguien nos diga que está orando por nuestras vidas. Así también nosotros debemos orar por nuestros hermanos que están a la distancia o en la cercanía, los que se han apartado, los que no quieren volver a la iglesia por distintas razones. Orar por ellos siempre, hermanos. Oraba lleno de gratitud. Y vamos a ver cuáles son las gratitud que tenía Pablo. Porque dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la gratitud que realmente tenía Pablo? Por la fe en Cristo de los colosenses y por su amor por todos los santos. Aquí dice el versículo 4, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces vemos, hermanos, que cuando tenemos una fe genuina, amamos a los santos, amamos a los hermanos realmente, como estaba haciendo este pueblo, pero con un verdadero amor. Por eso estaba lleno de gratitud el corazón de Pablo, porque veía una fe genuina, veía un amor verdadero. Y hoy en día, hermanos, qué triste que se está viendo la hipocresía. Lo que no es genuino está corriendo en las iglesias. Pero, sin embargo, Pablo sabía que había un grupo de hermanos que tenían verdadero amor y una verdadera fe en Cristo Jesús. Y también estaba agradecido Pablo por la esperanza que les estaba guardada en los cielos. Dice el versículo 5, vamos a leer a continuación desde el 4 para dar la ilación. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 3 razones suficientes para estar agradecido, de saber que había una esperanza guardada en los cielos de todos aquellos santos y hermanos, que todos vamos a tener ese dichoso fin nosotros cuando pasemos a la eternidad, aquellos que tengamos las mismas características de estos hermanos, una fe genuina, un amor verdadero y una esperanza viva de lo que nos espera en la eternidad, queridos hermanos. Estaba contento, estaba agradecido Pablo. O sea que Pablo estaba considerando la eternidad
de sus hermanos, de los cristianos de Colosa. Por eso tenía ese agradecimiento que lo tuvo que manifestar, plasmarlo en sus cartas. ¿Qué era lo que dominaba el pensamiento cristiano? Entonces eso dominaba la fe, el amor y la esperanza. Qué hermoso, hermanos, que podamos decir que eso también prima en nuestros tiempos, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, hermanos. Si somos hogares cristianos, que pueda predominar, prevalecer en nosotros la fe, el amor y la esperanza. Que nunca mueran esas cosas, hermanos. Aunque el mundo esté como esté, aunque escuchemos rumores de guerra y pestilencias y hambre, y escuchemos también de iglesias que están con amores que no son genuinos, que no son verdaderos, con imitaciones y con falsedad y con hipocresía, que nuestra fe y nuestra esperanza no decline, no nos entristezcamos, porque sabemos que en algún lado del mundo hay hermanos que también tienen verdadera fe, esperanza y amor genuino. Y luego ya desde el versículo 9 al 11, podemos leerlo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una oración por todos los cristianos de Colosenses era esta, expresada en estas cortas palabras, podríamos decir. A Pablo le preocupaba que sus hermanos, los santos, fueran llenos del conocimiento de la voluntad del Padre y de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Quizás hoy en día no nos importa eso, o a algunos no le importa eso, ¿verdad? Porque se conforman con el estímulo para seguir. Hay personas que necesitan continuamente ser estimulados, y todos en algún momento necesitamos estímulo, hermanos. Todos en algún momento necesitamos, pero hay algunos que han basado toda su fe y todo su cristianismo solamente en ser estimulado en palabras. Pero hermanos, aquí Pablo dice, no, aquí tienen que ustedes ser llenos del conocimiento de la voluntad del Padre, y tienen que tener sabiduría y tienen que tener también inteligencia espiritual. Porque muchos hoy en día tienen mucha sabiduría terrenal, y el mundo se mueve con esa sabiduría, y muchos se han empapado con esa sabiduría terrenal y promueven ciertas actividades y promueven ciertos mensajes y enseñanzas que son inteligencia terrenal, sabiduría terrenal. Pero dice el Señor que esa perece, esas son de los príncipes de este siglo, esa es perecedera. Mas nosotros tenemos que buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, espiritual, como Pablo decía. Tienen que ser llenos, no un poquito, no a media copa, sino la copa llena, el corazón lleno, el espíritu, la mente llena de esa sabiduría. Hermano, porque de otra forma no nos vamos a salvar siendo neófitos, porque dice el Señor en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces Pablo tenía entendimiento de todo esto, le interesaba el conocimiento a Pablo y le interesaba la sabiduría. Él había sido una persona que siempre se había estado preparando. Antes de conocerlo a Jesucristo de Nazaret, camino a Damasco, él se había estado preparando con Gamaliel en la Torá, en la enseñanza, en la sabiduría de lo que era el antiguo pacto. Pero luego de conocerlo a Jesucristo, siguió conociendo, siguió estudiando. Entonces, hermanos, sabía que la ignorancia espiritual, el ser neófito, es motivo de aquello que nos lleva al error, que era lo que estaba pasando allí en la iglesia de Colosa, como vimos también en otras iglesias anteriormente. Ese era el motivo, hermanos. La ignorancia espiritual estaba llevando a muchos al error, a la inestabilidad y a la tristeza. Porque cuando hay error en una iglesia, empieza a haber tristeza, hermano. Da tristeza ver de que algunos caigan en el error, en las falsas doctrinas. Entonces, eso provoca inestabilidad. Eso provoca que no saben dónde estoy parado, no saben qué hacer, no saben qué pensar. Todo esto ocurre, hermanos, cuando hay ignorancia espiritual. Por eso debemos pedirle al Señor en nuestras oraciones: Señor, lléname de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor, para no ser enlazado, para no ser engañado, para no caer, Señor, en el mismo error de muchos que han caído. Por eso deseaba que fueran instruidos. Pablo deseaba que sean instruidos debidamente en las cosas de Dios, en las cosas de Jesús, el verdadero Jesús. Él estaba aclarando en esta carta el verdadero Jesús, hermanos. Allí en el versículo 10 vemos que hay un anhelo de que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, no en partes, hermanos,
porque hoy se predica evangelio de partes, evangelios de algunas cosas. Entonces, podemos entrar en la santidad de algunas áreas de mi vida, en otras no, a Dios no le importan esas cosas. Entonces, ese evangelio era el que Pablo quería erradicar. El evangelio de algunas cosas son importantes, otras no, sino un evangelio totalitario, un evangelio de todo es importante, de toda la voluntad absoluta de Dios es importante, hermanos, para la salvación. Tenemos que agradarlo al Señor en todo, no en algunas áreas, en algunas cosas. Por eso, hermanos, se debe tener conocimiento de Dios, comprensión de su voluntad perfecta, justa, santa, para que nuestro andar aquí en la tierra sea digno también. Y de esa manera vamos a poder agradar a Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. San Juan capítulo 15, versículos 7 al 8, Jesucristo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, hermanos, tenemos que permanecer en las palabras de Jesucristo que quedaron escritas en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La voluntad de Dios es justa, perfecta, santa, es digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es eterna, tiene que estar en nuestro corazón, porque dice que en esto es glorificado mi Padre, que si nosotros permanecemos en Él, en sus palabras, en su enseñanza, en esa sabiduría espiritual, hermanos, entonces dice, podemos pedir todo lo que queramos y os va a ser hecho. Y nuestro Padre se va a glorificar, porque vamos a llevar muchos frutos. Y de esa manera vamos a ser discípulos. No se puede ser discípulos viviendo la vida como a mí me gusta, sin permanecer en la palabra, en lo que la palabra de Dios enseña, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, queridos hermanos, luego el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y hay una versión bíblica, la NB larga B corta, dice: además, estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Llenos del grande y glorioso poder divino. Hermanos, necesitamos poder de Dios para poder perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Allí los colosenses estaban sufriendo adversidades, porque del hecho de tener en su iglesia metido gente que estén predicando otro Jesús, predicando otra doctrina, de hecho que eran situaciones o circunstancias adversas, no gratas, porque debe ser triste, hermano, debe ser muy triste, queridos hermanos, convivir en una iglesia, en un templo, con personas que creen diferente a nosotros, sin embargo persisten porque están queriendo promover la doctrina del error. Entonces, querido, allí el apóstol está diciendo, ustedes tienen que estar llenos del poder divino, porque cuando ustedes estén llenos del poder divino van a poder perseverar, pasen lo que pasen, las circunstancias que se le vengan a sus vidas, ustedes van a perseverar. Esas eran las palabras de aliento que el apóstol estaba diciendo: fortalezcanse, fortalezcanse. Y es lo que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos tiene que tener, la fortaleza del poder divino de Dios para poder prevalecer contra todo lo que se viene contra la iglesia. Siempre la iglesia ha sido atacada. Ahora en estos tiempos más que nunca la iglesia está siendo tremendamente atacada. Desde el hecho y desde el punto que estamos viviendo nosotros, que no podemos reunirnos en la iglesia como lo hacíamos antes. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas iglesias se han cerrado? Digan si la iglesia no ha sido atacada, hermanos. Entonces, en esos tiempos y en estos tiempos más que nunca tenemos que estar nosotros, como el apóstol decía, fortalecidos del poder divino de Dios para poder perseverar. El versículo 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Aquí vemos, hermanos, el agradecimiento de Pablo al Padre. El apóstol Pablo tenía un corazón agradecido, conocía al Padre Celestial. Dice: agradecidos por esa herencia que nos pertenece, no porque nosotros hayamos hecho buenas obras, sino por el amor, el gran amor del Padre
a través de la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario por el derramamiento de su sangre. Es un motivo que tiene que a nosotros provocarnos agradecimiento. Podemos estar pasando las situaciones que estemos pasando, pero cuando estamos en casa, en el trabajo, en camino, en la calle, por donde sea, hermanos, podemos ir cantando, podemos ir orando, agradeciéndole a Dios nuestro Padre por haber enviado a Jesucristo a que nos redimiera del reino de las tinieblas, hermanos. Un reino de perdición tremendo. En el versículo 13, qué hermoso es reconocer que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hermanos. Algunos juegan con las tinieblas porque no saben realmente lo tenebroso que debe ser tener la condenación por siempre y para siempre y no poder salir ya del infierno, hermanos. Lucas 22, 53 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, hablando Jesucristo, dice, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El tiempo en que lo iban a tomar cautivo al Señor, que lo iban a poner prisionero, lo iban a torturar y lo iban a matar. Eso es lo que hacen las tinieblas, hermanos. No hay que jugar con las tinieblas porque las tinieblas no han venido para dar cosas buenas al ser humano. Las tinieblas vienen para quitar la vida. A la corta o a la larga, todos los que andan en el reino de la tiniebla, tocándola de cualquier forma, el reino de las tinieblas es un reino de muerte. Y ese es el que estaba imperando en ese tiempo, cuando ya lo iban a buscar al Señor Jesucristo. En las horas de la noche allí, habiéndolo, dice, cada día en el templo estaba, y no extendiste tu mano contra mí. Pero es que hay una hora para las tinieblas. Hay una hora en que las tinieblas se tienen que manifestar, y era esa la potestad de las tinieblas, hermanos. Y el versículo 13 también dice, trasladados al reino de su amado Hijo. Qué hermoso saber que hemos sido libres de ese reino de las tinieblas y que hemos sido trasladados a otro reino, al reino del amado Hijo. El versículo 14 nos muestra la redención mediante un rescate legal, hermano. No hay legalidad fuera de la sangre de Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Por eso, hermanos, cuando nosotros hacemos guerra espiritual, la sangre de Cristo mencionada tiene poder para deshacer las obras del reino de las tinieblas. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo tipo de obra de Satanás del reino de las tinieblas. Por eso el apóstol decía, tienen que estar ustedes agradecidos, como él lo estaba agradecido, ¿no? Por haber sido ustedes librados de la potestad de ese reino de tinieblas, trasladados a un reino hermoso de luz del amado Hijo, mediante la sangre del Cordero, que se puso Él en propiciación por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar para que nosotros no tomáramos ese lugar de morir en una cruz como murió nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego el versículo 15 al 19 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vemos que Pablo dedica bastante espacio en su carta para describir la persona y la obra del Señor Jesucristo, porque estos falsos profetas no reconocían. ¿Qué es lo que no reconocían? La debida supremacía del Señor Jesucristo. Aquí expresada como preeminencia, supremacía de Jesucristo. No reconocían eso, ese era el error, esa era la imitación, eso es lo que ellos predicaban. Entonces Pablo, al expresarse como primogénito aquí, se está refiriendo a la supremacía, a la preeminencia y no primer creado. En esto tenemos que tomar mucha atención. Vuelvo a repetir la idea. Pablo, al expresarse como primogénito al Hijo de Dios, se refiere a supremacía, a preeminencia y no primer creado. Pablo trata de dar respuesta al gnosticismo, una de las herejías más antiguas de la iglesia. Una de las herejías de ese tiempo era el arrianismo. Arrio, sacerdote de Alejandría, dijo que el Señor Jesucristo era una criatura, un ser creado. Y eso es lo que Pablo quería realmente contrarrestar, esa enseñanza arriana.
porque ellos decían que el Señor Jesucristo era una criatura, un ser creado, contrario a lo que Pablo estaba tratando de rebatir. Luego Socino, más adelante en la historia de la iglesia, propagó la herejía de que Jesucristo no era Dios y que la humanidad no necesitaba un salvador del pecado. Y esto contradecía, este pensamiento de Socino, contradecía lo que se había declarado en el concilio de Nicea anteriormente, en el año 325 después de Cristo, cuando se dijo, el Hijo de Dios es tan hombre como el mismo hombre, y tan Dios como el mismo Dios. Entonces Socino contradecía todo lo que, digamos, en cierta forma el cristianismo había establecido en ese concilio de Nicea. Y hoy en el presente, queridos hermanos, las ideas de Arrio y de Socino son las bases del unitarismo y de otras iglesias, de otras religiones que no la vamos a nombrar, pero que en algún momento de la vida nosotros hemos podido conversar con alguna de esas personas, donde realmente le quitan la deidad a nuestro Señor Jesucristo, el poder de ser Dios. Y lo que hablaban estos dos pensadores filosóficos, nada más herejes, podríamos llamarle, Arriano o Arrio y luego Socino. Y vemos que en el versículo 15 y en otros versículos, hermanos, que ya a posterior empieza Pablo a dar las distinciones de Cristo específicas que lo hacen diferente de cualquier otra persona y superior a todas ellas, contrarrestando el pensamiento de esos filósofos, esos herejes en el nombre de Jesucristo. Él estaba contrarrestando, porque cuando veamos estas distinciones, entonces esas teorías caen por tierra, hermanos. Él es la imagen. Primera distinción, Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15. Y luego, si nosotros recordamos un poquito lo que el apóstol Juan dijo en San Juan 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo. Hablando de Jesucristo, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 de Primera de Juan 1 dice, y el Verbo se hizo carne. Esto nos muestra, hermano, la eternidad de Jesucristo, la eternidad pasada, que Jesucristo no fue creado porque Jesucristo ya existió en la eternidad pasada. Hermanos, el Verbo estaba con Dios en el principio. Entonces esto contradice todos esos pensamientos de creación, que Jesucristo fue creado, pensamientos heréticos, hermanos. Otra distinción que el apóstol Pablo se esmeró por decir, Él es el primogénito de toda creación, cuando allí está expresándolo, vemos que se revela su relación con el Padre y su posición en la Trinidad. Dios es el Padre eterno y el Hijo es el eterno Hijo. Entonces su posición en la eternidad es la de Hijo. Por eso es que hay tantos problemas también en el presente, cuando al Hijo se lo quiere poner en una posición que no fue establecida ni siquiera por el Padre. En la Trinidad cada uno tiene su posición, el Padre eterno y el Hijo eterno, y cada uno en su posición y el Hijo en relación con el Padre. Entonces, hermanos, primogénito indica su prioridad ante toda la creación. Su prioridad ante toda la creación. O podríamos decir en términos más actuales, su liderazgo sobre toda la creación. No significa que Él nació primero, sino su prioridad. Tenemos que entenderlo, hermanos, lo que la Biblia quiere decir por primogénito, porque de ahí es que salen las doctrinas de error. De ahí se basan muchos para predicar las mismas doctrinas que estaban predicando estos gnósticos o estos herejes a posterior. Y en ninguna parte de las Escrituras se nos enseña que Él tuvo su comienzo en Belén. La profecía dice que vendría de Belén. Para eso leamos Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si nosotros, hermanos, entendemos lo que Miquea, el profeta Miquea quería decir, no estaba diciendo que ahí se iba a crear el Salvador, sino que de Belén Efrata iba a salir el que iba a ser el Señor en Israel. Pero dice que sus salidas ya son desde el principio.
Y desde los días de la eternidad son ya sus principios, hermanos. Sus días, sus salidas, como lo expresa allí en Miqueas 5:2. Sus orígenes se remontan al principio de los tiempos, a los días de la eternidad. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Recordemos un poquito, hermanos, que Isaías, si bien tenía la revelación de Jesucristo el Mesías, que iba a venir y que iba a nacer, también lo llama Padre eterno, y no debemos confundirnos con esto, porque hay religiones que han tomado esta frase de Padre eterno para Jesucristo, poniéndolo a Jesucristo como uno solo, el unitarismo. Pero, hermanos, recordemos que Isaías no tuvo la revelación que se tuvo en el Nuevo Pacto. Cada revelación de cada persona de la Trinidad tuvo su tiempo y su entendimiento. Primero estuvo el Padre en el Antiguo Pacto revelado. Luego, cuando Jesucristo viene a la tierra, ahí, como el pan de vida eterna, ahí se manifiesta como el Hijo de Dios. Y luego, con la llegada del Pentecostés, era necesario que Jesucristo se fuera para que viniera el Espíritu Santo a la tierra. Entonces las manifestaciones fueron revelándose en su debido tiempo. Entonces, si aquí Isaías expresaba a Jesucristo como el Padre eterno, no estaba mal, porque él tenía el conocimiento del Padre eterno realmente. Isaías tenía su profecía acerca del Mesías que iba a nacer, pero él expresó lo que él realmente, el conocimiento de lo que se había manifestado en sus tiempos. Entonces, hermano, esto nos puede ayudar a nosotros también a entender. Hasta hace poco tiempo, unas décadas atrás, no se conocía bien la persona del Espíritu Santo. Y nosotros de a poco hemos empezado a entender que era una persona y que actuaba como tal, que estaba como compañero, que estaba con nosotros como Jesucristo estuvo en su tiempo. Entonces, hermanos, así debemos entender nosotros que si nos ha costado a nosotros, quizás a unos más que a otros, entenderla la persona. Algunos decían, bueno, se hablaba del Espíritu Santo años atrás como el Espíritu Santo, como una fuerza, una energía, un poder, algo así, pero no se hablaba de la persona del Espíritu Santo. Después de unos años empezó a venir la revelación y empezamos a entender que era una persona. Entonces así pasaría lo mismo con el profeta Isaías, que está la expresión perfecta, porque acordémonos que también el Hijo estaba con el Padre. Entonces los dos eran uno, inseparables, luego se separaron para venir aquí a la tierra y manifestarse como el Hijo, y luego el Hijo volvió a irse a la eternidad, y la eternidad nosotros no sabemos, se volverán a ser uno los tres, como está manifestado en Apocalipsis. Pero bueno, sigamos avanzando, queridos hermanos. También se le llamó el primogénito de entre los muertos en el versículo 18 de Colosenses 1, cuando dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o la supremacía. Y también se le llamó el unigénito hijo. Queridos hermanos, en el versículo 16 estamos nombrando las distinciones que el apóstol Pablo está mostrando de Jesucristo, para que no hubiera falsa doctrina, no hubiera error, para que no se confundieran los santos, los hermanos que habían conocido esa verdad, la firma para poder marcar la diferencia de aquello que era erróneo. Entonces dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, hermanos, si en Él fueron creadas todas las cosas, Jesús no es una criatura, sino es el creador. No es algo creado, sino Él es el que crea. Porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado, hermanos, por medio de Él, porque Él es creador y para Él. Jesucristo no solo creó todas las cosas como las estrellas, hermanos, el sol, la luna, todo lo que nosotros podemos visualizar, hermanos queridos, o no visualizar, sino que ellas fueron creadas también para Él. Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, que nuestro Dios le plació a nosotros hacernos herederos de Dios y coherederos de todo eso que era Jesucristo, que es Jesucristo, que manifestó Jesucristo cuando estuvo en la tierra, que quedó escrito para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento. Nos hizo herederos de todas esas riquezas, hermanos.
de toda esa creación que fue creada por el Salvador del mundo. Algún día nosotros también vamos a estar viviendo en la Nueva Jerusalén. Qué hermoso, hermanos, porque somos herederos. Por eso vamos a poder vivir en la Nueva Jerusalén, porque somos herederos de ese universo creado por Dios y por Jesucristo. Esta es nuestra herencia. Y también, hermanos, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y así viviremos la eternidad, con el cuerpo glorificado. El versículo 17 dice que Él es antes que todas las cosas. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él habita, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego en Colosenses 1, 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Al Padre le agradó que habitase toda la plenitud. Y nosotros, hermanos, vamos a ser completos en Él también. Si nosotros podemos seguir ese verdadero evangelio, podemos creer ese evangelio que trataba de explicarlo el apóstol Pablo, que muchos lo niegan, hablan cosas del apóstol Pablo, pero Pablo mostró lo que realmente es la esencia de nuestro Salvador Jesucristo. Todas estas distinciones que Él las reveló en esta carta a Colosas, porque realmente era peligroso lo que se estaba enseñando, era peligroso lo que se estaba introduciendo en las iglesias, y en las iglesias del presente ocurre lo mismo, hermanos. Han surgido muchos pensamientos distintos de que Jesucristo nació de José, de la Virgen María y de José, de que Jesucristo fue solo un profeta, y de que Jesucristo es igual de humano que nosotros. Y cuántas herejías, hermanos, en nuestros tiempos, las mismas que estaban sucediendo en esos tiempos son las mismas de nosotros ahora. Ojalá se levanten muchos Pablos que puedan mostrar la distinción que Pablo estaba haciendo de la persona del verdadero Jesús. En el versículo 17 dice, vemos que todas las cosas en Él subsisten. O sea, hermanos, que Cristo es el que mantiene todas las cosas del universo juntas, unidas, y también Él dirige todo el universo. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quien sustenta todas las cosas. Y el versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Otra distinción, hermano. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y se dice que este es el versículo clave de la carta a los Colosenses, porque es una carta complementaria a las cartas de los Efesios y a los Filipenses. Porque mientras en Efesios se enfatiza a la iglesia como el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra, se los puedo leer, dice Efesios 1, 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Entonces, mientras en Efesios se enfatiza a la iglesia como el cuerpo de Cristo, en Colosenses se enfatiza a Cristo como la cabeza del cuerpo, como la cabeza de la iglesia. Y luego en Filipenses, ya quizás más a posterior vayamos analizando todas estas cartas, en Filipenses ya vemos a la iglesia andando como los pies de ese cuerpo, ¿no es cierto? Ya caminando por el mundo. Por eso son epístolas que se complementan, queridos hermanos. Y luego el versículo 18 también se dice que Él es el principio, que Él es el primogénito de entre los muertos. O sea, que Él es el único hombre que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Por eso es el primogénito. Él es el único que ha resucitado, y cuando ha resucitado su cuerpo ha sido glorificado. Por eso, hermanos, se le llama el primogénito, el primero. Él es la primicia, el primer fruto de los que duermen. Y cuando el Señor regrese a recoger a su iglesia, los muertos que resuciten en Cristo, ahí también sus cuerpos serán glorificados. Estamos esperando a nuestro Mesías que venga a buscarnos. Algunos pensamos que vamos a irnos con el Señor en el arrebatamiento sin ver la muerte. Bueno,
pero nuestros cuerpos van a tener que ser glorificados. Y los que resuciten también, ese día glorioso, también sus cuerpos van a tener que ser glorificados. Pero nuestro Jesucristo fue el primogénito, las primicias, el primero, en cuanto a ser glorificado su cuerpo. En 1 Corintios 15:42 dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que acabamos de decir, nuestros cuerpos se van a corromper, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo se va corrompiendo, está en pecado y se va debilitando y hasta que muere en corrupción. Pero cuando resucitemos en Cristo, y luego 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí en ese momento, hermanos, vamos a ser semejantes a Él. Él es el primogénito, Él es el primero que ha resucitado en gloria. Y nosotros cuando le veamos a Él, qué hermoso, dice: cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él, porque vamos a ver tal como Él es, en toda su gloria, en todo su esplendor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con todas las distinciones que aquí en esta carta el apóstol Pablo está poniendo de la persona de Jesucristo. Y el versículo 18 dice: para que en todo tenga la preeminencia. O sea, la primicia, la voluntad de Cristo, que está sometida a la del Padre, es la que prevalece en toda la creación. Qué hermoso, hermanos, saber lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Al Padre le agradó que en Jesucristo habitara toda la plenitud. Y eso no hay que cuestionarlo, porque a Dios le agradó darle toda la plenitud a su Hijo. Y luego el versículo 20, que lo vamos a referir nomás y que luego en posteriores prédicas vamos a seguir avanzando y mostrando la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que Dios lo eligió para reconciliar todas las cosas a través o mediante la sangre de Jesucristo. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque nos reconcilió con el Padre a través de la muerte en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre, nos reconcilió con el Padre. Un hermoso mensaje para hablar el ministerio de la reconciliación que trajo nuestro Señor Jesucristo, derribando toda pared de enemistad entre judíos y entre griegos, entre judíos y entre gentiles, que esto lo vamos a seguir analizando un poquito a posterior. Ya continúa allí en el versículo 21. Hermanos, vamos a seguir en otro tiempo, para no dar mucho contenido, sino que vayamos meditando en esta carta, vayamos pensando en nuestro Señor Jesucristo, cómo hemos creído de su persona, qué hemos aceptado de Él. Entonces por eso es importante leerla con entendimiento y por eso es necesario venir a la palabra de Dios, para que podamos ser purificados de toda doctrina de error, hermanos, que están corriendo por el mundo entero y que están avasallando las iglesias, la están provocando esta tristeza, provocando inestabilidad, que es lo que Pablo no quería que sucediera en Colosa. En Colosa estaba sucediendo eso, pero quería que los que eran fieles se mantengan fieles, hermanos, porque de alguna manera se van a infiltrar esos gnósticos, esas personas que vienen con doctrinas de error, hermanos. De alguna manera se filtraron en el siglo I, se filtraron, hermanos, en todos los tiempos, y en estos tiempos, ¿por qué no? Estamos sabiendo, estamos escuchando, ya a voz en cuello, estamos escuchando las doctrinas de error y tomadas y recibidas con aplausos, con alegría. Sean bienvenidas, hermanos, porque no se va la palabra, porque no se toma que la palabra es eterna, que la palabra ha quedado para nuestra salvación, para que no seamos equivocados, para que no seamos condenados, hermanos. Así que bendigo el nombre de Dios que ha permitido que en este día se pueda predicar del verdadero Jesús, que Pablo lo expuso
con toda sabiduría, con altura y con temor de Dios. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.